Les damos la bienvenida al podcast de Crónicas Goomba. En esta ocasión estamos en nuestra entrega número 131. Con ustedes, Víctor Dalos, me encuentran en @Vedalos y me acompaña César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Recuerden que nos encuentran en @Crónicas Goomba y el podcast de hoy va a ser no de un juego, sino dedicado a una compañía. ¿A qué compañía, César? Vamos a hablar acerca de Midway Games. ¿Qué nos quedamos escuchando de los múltiples juegos que dejó esta compañía? Vamos a escuchar una canción que se llama The Storm Ahead, de la banda sonora de Stranglehold, de un compositor que la verdad no supe porque hay como 4 compositores en esa banda sonora y cada uno no tiene asignadas sus propias canciones. Midway me recordarán por juegos como, realmente es una compañía, no estoy seguro si es americana. Sí, es una compañía americana. De hecho, la compañía fue fundada hace demasiados años. Y antes de que entremos a hablar de eso, primero, César, cuéntenos un poquito por qué vamos a hablar hoy de Midway, qué le llamó la atención para traerla. Normalmente, yo, como ya tengo mi edad, escucho un podcast de fútbol, es un programa de radio de fútbol, y el presentador, Hernán Peláez, que si conoce esto, lo dudo muchísimo, él tiene un dicho que la música que lleva solamente es muertoteca. Él le dice así a su banda sonora, él solamente pone música de artistas que ya hayan fallecido, y nosotros como que nos estamos también inclinando por eso, ¿cierto? Cuando hablamos de una compañía es porque ya sacó la pata. Sí, eso nos da una ventaja, y es que el podcast se vuelve atemporal, porque si hablamos de la compañía en 2020 o en 2022 o en 2024, pues si la compañía ya falleció en el 2010 o en el 2012, no van a aparecer juegos nuevos, no se va a quedar incompleto el podcast. No, Entonces, y que así no corremos el riesgo de decir el mejor juego de Midway fue este, si siguen lanzando juegos, o el peor juego de Midway fue este, porque pues en este caso ya no va a haber más, entonces sí podemos arriesgarnos. exacto. Y la inspiración me llegó porque me recomendaron, y no lo he logrado conseguir porque ese dólar se fue muy para las nubes, un Blu-ray o un documental que hicieron sobre la creación de varios de los juegos de Midway y un futuro libro que va a salir acerca de la franquicia de Mortal Kombat, que es una de las más conocidas de Midway Games, y por eso hoy les voy a hablar de esta compañía. Yo tengo a Midway también en la mente más que como un desarrollador, como un publisher. ¿Estamos en esa línea o es Uy, es que me netamente toca desarrollador? empezar desde el principio. Y el principio es un principio hace muchos años. La compañía fue fundada en 1958 con el nombre Midway Manufacturing por dos compañeros, dos amigos que se llamaban Henry Rose y Marcin Wolverton. Y la función original de la empresa era producir piezas y equipos para entretenimientos mecánicos, de esas que aparecen en las diferentes ferias y carnavales, esas por ejemplo, disparar y tumbar algún elemento o golpear las cosas y que se iluminen a ver con qué fuerza se hizo, todos esos elementos mecánicos, electromecánicos que existían y Juegos de que feria. pues juegos de feria, en pocas palabras, juegos de feria. Y la sede principal está ubicada en Illinois. Entonces sí, es una empresa americana. El primer gran cambio en la compañía se dio en 1969. La empresa fue comprada por otra empresa que se llama Bally Manufacturing. Esta es una compañía que se especializaba en hacer máquinas de pinball y tragamonedas y que estaba en proceso de expansión.
Entonces ellos lo que hicieron fue, usaron la experiencia creando juegos de arcade mecánicos para ingresar en el espacio de los videojuegos. Como quien dice, oiga, nosotros nos encargamos de los pinball, nosotros nos encargamos de estos juegos mecánicos, y ustedes en el 73 les dijeron, ustedes se van a encargar de esa cosa nueva que es videojuegos. Entonces, esos primeros años, del 73 en adelante, la compañía empezó firmando acuerdos para publicar juegos que desarrollaban otros. Y lanzaron su primer título propio por allá por 1976, un juego que se llamaba Sea Wolf, que es un título de disparos que está basado en un juego electromecánico de esta misma compañía que se llamaba Sea Devil, que a su vez estaba basado en un simulador de submarino que Sega había creado en 1966. Entonces salió la versión del 66 de Sega, todo era mecánico. Luego ellos lanzaron una versión electromecánica que se llamaba Sea Devil, y finalmente en el 76 lo volvieron un videojuego que se llamaba Sea Wolf. La razón por la que a Víctor le suena que esto era un tema de publisher más que de desarrollo fue porque uno de los mayores éxitos de la compañía fue asociarse con empresas japonesas para distribuir los juegos de forma cruzada. Es decir, Midway publicaba los juegos en América de los desarrolladores japoneses, y ellos se llevaban los juegos de Midway para mostrarlos en el mercado nipón. Y los acuerdos grandes que se firmaron fueron con 3 compañías enormes en ese momento: Namco, Data East y Taito. Esta última empresa... Aquí apareció Pac-Man. Sí, pero fue Taito la empresa que les dio su primer gran éxito, porque Midway se quedó el contrato para producir y distribuir Space Invaders en 1978. Uy, claro, de los grandes, empezó pues a lo grande. Sí, justo ellos empezar con Space Invaders era sacarla del estadio. Y después de Space Invaders vinieron golpes fuertes que hicieron que Midway se convirtiera en el mayor productor de maquinitas de la década de los 80s. Entonces, retomando, yo sé que Víctor los conoce todos, pero pues si quiere mencionarlos, ahora es cuando. En 1980 lanzaron Pac-Man, que era de Namco. Luego en 1981 produjeron Galaga. En 1982 sacaron al mercado Burger Time de Data East. Mappy en 1983 y un desarrollo interno que se llamaba Spy Hunter. También es en 83. Para quienes de pronto no vivieron en esa época, a los que nos tocaron las maquinitas así al inicio, estas ya eran viejas cuando nos tocaron a nosotros, pero eran las maquinitas viejas originales, el Space Invaders, el Galaga, el Mappy, el Burger Time, que era de hacer caer unos panecitos, arcade puro y duro y de los famosos. Más adelante les cuento con qué otras franquicias se quedaron las personas de Midway, porque esto creció de forma impresionante de manera posterior. Entonces, eso fue la primera mitad de los años 80. La segunda mitad de la década empezó con fuerza gracias al lanzamiento de otro título famoso, pero sí fue un desarrollo interno, un juego que se llama Rampage, que es tan conocido o se alcanzó a volver tan famoso que por alguna razón extraña tiene una película protagonizada por Dwayne La Roca Johnson. Uh-huh. ¿Que este es el de los monstruos a destruir? Sí, señor. Ese es el de los monstruos a destruir. Ese salió en el 86, pero la compañía estaba teniendo un problema que en ese momento no era claramente visible y que lo trató de solucionar de la forma que conocía, y es que la presencia de la empresa era prácticamente exclusiva en el mundo de los arcade, y en el mundo de las consolas era casi nulo. Así lo que hizo era que para llevar los juegos de arcade a otras plataformas,
hizo acuerdos con terceros. Así como ellos hicieron sus acuerdos con Japón, con estas compañías para traer los juegos acá, entonces ellos hicieron acuerdos con otras empresas para que les desarrollaran las versiones de consola de estos juegos de arcade que tenían tan buena Aquí yo no sé si me salto mucho, pero ya me empezó a sonar la Nintendo 64. No, va muy adelante, Víctor, porque estos primeros acuerdos nosotros ya los habíamos mencionado previamente cuando hablamos de Acclaim Entertainment. Fue una de las primeras compañías con las que firmaron estos acuerdos para llevar sus juegos a consolas. Y pues si quieren saber más de este acuerdo y de la compañía como tal, pues los invito a que escuchen nuestro podcast 89 cuarta parte, que se publicó en febrero del 2021, que precisamente hablamos de esta compañía en mucho más detalle. Bueno, se me está acercando la garganta, entonces les voy a hacer una pequeña pausa para que escuchemos una de las canciones importantes de la nueva etapa de Midway, que es de la banda sonora de NBA Jam, el título principal, compuesto por John Hay. Midway es una compañía, o fue una compañía muy relacionada, que empezó con arcades, empezó con videojuegos en las salas recreativas, y que llegamos ya a su etapa. Eso ya me suena que vamos a meternos en los 90. Y la banda sonora fue NBA Jam, entonces eso estuvo en maquinitas, pero también llegó a consolas de sobremesa. Precisamente en 1988 la empresa tuvo un cambio grande, y es que fue comprada por otra compañía que se llamaba Williams Entertainment. Esto introdujo varias modificaciones dentro de su estructura, porque Williams lo que hizo fue mantener la mayor parte del equipo de investigación y desarrollo, pero despidió a casi todos los diseñadores de juegos que trabajaban para Midway, porque ellos en realidad estaban más interesados en las propiedades intelectuales relacionadas con las máquinas de pinball. La especialización de Williams era precisamente la de esas máquinas de pinball. A mí me gustan las maquinitas de pinball, y en los juegos de video, incluso hay tres grandes compañías. Entre ellos está una gente de FX que saca FX Pinball, Zen, ellos se llaman Zen, no me acuerdo qué. Y Pinball es una marca, entonces uno debe comprar como un paquetico adicional, y ahí están las máquinas de pinball más famosas de Williams. Entonces pasaron un par de años en los que hubo muy poquitos lanzamientos de parte de Midway, pero Williams, que ya traía otras compras previas, lo que hizo fue que Midway absorbió la división de arcade, de máquinas de arcade de Williams, que era la que tenía franquicias como Defender, Joust, Robotron 2084, entre otras. Entonces la familia Midway creció un montón con títulos bastante más viejos, que esos también fueron famosos durante los 80s. A partir de ese punto, entonces lo que hicieron fue que empezaron a invertir en creación de juegos con personajes digitalizados a partir de actores reales, y uno de los primeros éxitos utilizando esta técnica es una de las peores pesadillas de Víctor. El juego fue Terminator 2 Judgment Day, que se lanzó en octubre de 1991. Nosotros tenemos reseña de una de las versiones de arcade de Terminator 2 con unas pistolitas puestas sobre la base, pero Terminator 2 tuvo un montón de versiones. No sé cuál les tocó a ellos. No, pues Midway era solamente arcade. Midway solamente construía las máquinas de arcade. O sea, todos los juegos que yo les estoy nombrando, solamente está la responsabilidad de parte del arcade de Midway. Y luego otra empresa, como por ejemplo Acclaim, era la que hacía la versión de Super Nintendo, y la versión de Genesis, y la versión de Sega CD, la consola que estuviera disponible en ese momento. Además de este Terminator 2 del 91,
También lanzaron el super popular y violento Mortal Kombat en 1992. NBA Jam en 1993, de ese tenemos reseña de la versión de Super Nintendo. Mortal Kombat 2, también del 93, también tenemos reseña. Y un título que se llama Revolution X en el 94, en el que por alguna extraña razón participó Aerosmith. Y pues esos son personas que debemos rescatar, y también personajes digitalizados. Aunque las cosas iban relativamente bien en apariencia. Ese Revolution X se juega como un juego de gabinete de disparo al fondo. Y también había un tema de unos discos. Sí, el arma especial, en lugar de ser granadas o misiles, eran unos discos plateados dorados, una cosa por el estilo. Bueno, el juego era bueno, aunque un poquito ridículo el tema de lo que estaba pasando en pantalla. Sí. Entonces les decía, las cosas en teoría iban bien, pero ellos tenían todavía su problema mayúsculo, y es que, uno, el interés por los arcades se reducía de forma constante, y dos, sus acuerdos comerciales les daban una porción bastante limitada de las grandes ganancias que las versiones para consolas de sus juegos estaban produciendo. Es decir, toda la tajada de arcade pues era completamente de Midway. Todo lo que vendieron de Mortal Kombat 1 y 2 en arcade era de Midway, pero la licencia les daba muy poquito control y muy poquito dinero sobre lo que Acclaim estaba publicando para Super Nintendo y para Genesis, y en ese momento el mercado de las consolas estaba creciendo y el del arcade estaba disminuyendo. En 1994 ocurrieron un par de eventos interesantes. El primero fue que Midway llegó a un acuerdo con Nintendo y produjo dos máquinas que para ellos, usando la tecnología que después sería adaptada para la Nintendo 64. Estos títulos fueron Crushing USA y Killer Instinct. Entonces, de Crushing USA no tenemos reseña, pero hace poco reseñamos en un podcast Crushing Blast. Sí, correcto. Y básicamente los desarrolladores y la empresa que se encargó del diseño, casi que unipersonal es este tema, viene desde allá, desde ese Crushing ya estaba metido aquí. Y el otro problema que tuvieron, o el otro cambio importante, fue que los aliados de mucho tiempo, esos aliados que les ayudaban con las versiones de consolas, Acclaim, luego de que se publicara NBA Jam Tournament Edition, se quedaron con los derechos del nombre para usarlos en su propia división de deportes. Es decir, NBA Jam ya no le pertenecía a Midway, era propiedad de Acclaim. Y por eso otros juegos que son prácticamente NBA Jam 3 les tocó llamarlos NBA Hang Time y NBA Showcase, etcétera, etcétera. Entre 1995 y 1996 llegaron más cambios a la compañía. Entonces, para empezar, la empresa empezó a publicar sus propios títulos en el mundo de las consolas, aunque pues la mayoría de los desarrollos seguían a cargo de estudios externos, como que eran apoyados por Williams Entertainment, que ese sí tenía una división pequeñita de consolas y tenían algo de experiencia en la materia. En 1996 Williams compró Time Warner Interactive, que tenía los derechos de Atari Games, la subsidiaria de la compañía que se encargaba de los negocios de arcade, lo que agregó otro montón de franquicias al catálogo de arcade de Midway, y también le permitió que la empresa se pusiera a venta en el mercado accionario por una cantidad relativamente buena de dinero, porque la casa matriz, es decir, Williams Entertainment papá, ya no le interesaba el negocio de los videojuegos o el negocio de los pinball, y se querían concentrar en las máquinas tragamonedas porque el tema de los casinos estaba en auge. Más o menos lo que sucedió a otras empresas, como el boom de los pachinko para Sega y Samy, Konami y todas estas empresas japonesas, pero versión americana. Uh-huh. Yo tengo del 94 una memoria, no estoy seguro si fue 94 o 95, pero ese acercamiento de Midway con Nintendo les permitió sacar el arcade de Killer Instinct. Sí, Killer Instinct 1 y posteriormente Killer Instinct 2. Correcto, ese sí lo tengo muy en mente porque aparecía el loguito de Rare, el loguito de Nintendo y aparecía Midway. Entonces yo en un momento dije, no, son empresas asociadas pues en ese momento, porque aparte
muy cerquita llegó la Nintendo 64, que también llevó muchos juegos de arcade a la consola, pero después resultó que no eran realmente pues tan cercanos. Sí, no, fue un acuerdo precisamente para, oiga, tenemos estos juegos, están casi listos, necesitamos un hardware para publicarlos y el hardware que encontraron más a la mano fue las máquinas que estaba produciendo Midway. Entonces, les decía que en el año 96 finalmente la empresa se vendió a través de acciones y ya trabajando de manera independiente, entonces la compañía empezó a aprobar muchos proyectos que le permitían consolidar su presencia en las consolas más allá de las versiones de los juegos de arcade. Incluso llegaron a publicar ports de algunos juegos de ID Software. Por ejemplo, ellos fueron los que publicaron la versión de Doom 64. Ujú. El problema era que en ese momento, por cada éxito que tenían, o sea, por cada Mortal Kombat Trilogy o juego de Blitz que sacaban, que era un juego de fútbol americano bastante violento y muy arcade, también sacaban cosas terribles como Chopper Attack para Nintendo 64 o Mortal Kombat Special Forces, uno de los peores juegos de Mortal Kombat y del mundo en general. No, War Eh, Gods, yo recuerdo ahí no, War Gods es mediocre comparado con Mortal Kombat Uy, Special sí, Forces. sí, es cierto, pero es que este es también muy malo. Sí, y otros juegos, por ejemplo, ellos también sacaron Maze de Dark Age. Ese lo Ajá. publicó Atari en el arcade, pero Midway, que ya era la dueña en ese momento de Atari, fue la que lo publicó para Nintendo 64, por dar un ejemplo. En 1999 fue el último año en que la compañía generó ganancias y aquí voy a hacer una última pausa. Lo voy a dejar con una canción que se llama Prison is Hell de la banda sonora de un juego que se llama The Suffering, compuesta por Eric Ao. Estamos en el podcast 131 de Crónicas Goomba. En esta ocasión César nos está hablando de Midway, una compañía desarrolladora de videojuegos con muchas raíces en el arcade, y nos vamos para ya la caída, ¿no? Sí, vamos a hablar de lo que pasó del 2000 para acá y que fue prácticamente la decadencia de la empresa. Y como dice Víctor, esto inició en los arcades y en parte murió en los arcades, porque en junio del 2001 la compañía anunció el cierre de su división de arcade, el fin de una era, y se vio en la necesidad de que los juegos para consolas no funcionaban de la misma manera que los juegos de arcade. Es decir, la experiencia de un arcade es usualmente una experiencia corta, de una moneda, que nos debe dar unos 5 a 10 minutos de entretenimiento y de alguna manera obligarnos a introducir un crédito más, una moneda, un token o lo que se utilicen en este momento son tarjetas digitales para los que no son de nuestra época. Pero estas experiencias para consola, en un juego en que en ese momento valían $50, tienen que tener mucha más carnecita. Y eso le costó bastante trabajo a Midway. Entonces, uno de los primeros juegos en los que empezaron con esta nueva política de crear más contenido fue Mortal Kombat 5, porque hasta el 4 habían sido ports directos de la versión de arcade. Es decir, salía Mortal Kombat 1, tome Mortal Kombat 1 en consola. Salía Mortal Kombat 3, tome Mortal Kombat 3 en consola. Salía Mortal Kombat 4, tome Mortal Kombat 4 en consolas. Y eran exactamente el mismo juego. Pero con Mortal Kombat 5, que no iba a tener una versión de arcade, tenían que hacer algo nuevo, algo diferente, algo que justificara comprar un juego de peleas. Y pues la empresa hizo lo debido
en el sentido de que agregó modos adicionales de juego. En este momento fue que Mortal Kombat se convirtió en el monstruo que es actualmente. Pero pues eso también tuvo implicaciones en cuanto a que retrasó bastante la salida del juego. Eso le mandaron el modo Conquest y el modo de Cards y eso. Todas las versiones de Mortal Kombat ahora tienen un montón de modos adicionales. Y agregar más modos, atrasar el juego, implica mayores costos. Esa franquicia nunca ha dado pérdidas. Pero el problema es que esa no es la única franquicia que tiene la compañía. Entonces voy a resaltar algunos otros juegos a los que les fue bien, al menos con la crítica. No sé si de pronto Víctor conoce algunos. Uno es Psyops. Este es un juego en que controlamos un personaje que tiene poderes psíquicos y tiene telequinesis y piromancia y un montón de poderes especiales. Y es una aventura. Este es muy querido y mucha gente quiere que regrese de alguna manera. El siguiente tiene todavía más seguidores, que es Mortal Kombat Shaolin Monks. Este juego salió para la PlayStation 2 y es un juego de acción en donde controlamos a Liu Kang y Kung Lao y es súper entretenido, tiene un modo cooperativo muy, muy interesante y muchísima gente quiere que regrese de una forma u otra. Oiga, ofrézcamelo como un remake, háganle un remaster, sáquenle una secuela, lo que sea, pero denme más Shaolin Monks porque la premisa era muy buena. De hecho hay muchos memes en internet que uno encuentra en que aparece Raiden dándole, esto es creado por los dioses y entrega un disco a Liu Kang y es el juego de Shaolin Monks. Y por último otro que se llama The Suffering, que es un título bastante violento pero muy bien manejado, de un prisionero que es condenado a la pena de muerte y bueno, es muy entretenido. Yo tengo uno por ahí que me suena que ese tuve oportunidad de jugarlo bastante en computadora y yo recuerdo el logo de Midway y era Unreal Tournament, creo que era el 3. Sí, eso vino un poquito después, pero precisamente fue por las decisiones que llegaron en el 2003. Unreal Tournament 3, la idea es que Midway o los directivos de Midway decidieron que para todos sus juegos, para todos sus desarrollos, ellos iban a utilizar el sistema o el motor gráfico de Unreal Engine. Unreal, uh-huh. Y eso significaba que tenían que pagarles regalías a la gente de Unreal, a Epic Games, y lo que hicieron fue que negociaron para distribuir Unreal Tournament 3, que no es precisamente el mejor de la franquicia, pero pues con eso le ayudaron a pagar las regalías a esta empresa. Otros más cambios. En 2003 la empresa cambió de presidente y la mayoría de las acciones fueron compradas por Summer Redstone. Él es era un billonario que siempre había tenido una participación minoritaria en la empresa, pero en ese momento, en 2003, empezó a comprar y a comprar y a comprar acciones de manera masiva y se quedó con más del 80% de la compañía. Para aumentar la producción de juegos en 2004 y 2005, la empresa compró varios estudios y estos le permitieron seguir lanzando juegos de manera constante, pero todos los años mostraban resultados con pérdidas. Digamos que, como les mencionaba, en el 99 fue el último año en que reportaron ganancias y a partir de ese momento pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas. Pero gracias a que este billonario Redstone estaba era como la cara visible de la compañía desde el punto de vista financiero, los bancos le seguían prestando dinero a Midway porque dicen, oiga, es que un billonario no va a estar ahí botando la plata, esto puede que esté mal en este momento, pero eso tiene futuro. Entonces no hay problema, nosotros le seguimos prestando dinero a Midway. En 2005 la empresa empezó el desarrollo de su primer juego AAA de alta definición y no reparó en gastos. Este título es Strangehold
Stranglehold, perdón, contó con mucho talento en pantalla y detrás de ella. De hecho, este fue un desarrollo en conjunto con una empresa interactiva que fundó John Woo, el director de cine, y el actor principal fue, se me olvida el nombre de este actor de acción, Chow Yun-fat, el que hizo del Tigre y el Dragón, el protagonista de Hidden Target. Limo Bai. Ujú. Exactamente. Ese actor fue el protagonista también de este juego. El detrás de cámaras, o sea, por detrás había también muchísima gente trabajándolo. Se estima que el costo del título rondó los 30 millones de dólares y a pesar de que tuvo un éxito moderado, no logró recuperar la inversión cuando salió en 2007 para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Como un dato curioso, si quieren probar este juego todavía está disponible y lo pueden encontrar en Good Old Games. Yo por ahí lo he visto porque cada rato sacan promociones y sí hablan del tema de John Woo y del cine de acción transformado en videojuego. Sí, sí, y el juego no es para nada malo, es bastante entretenido, pero pues salió a enfrentarse a otros gigantes y con un presupuesto tan alto, pues simplemente no dio ganancias. Otro juego donde también se gastó mucho dinero fue un título que se llamaba Fear and Respect. Era un juego de mundo abierto inspirado por Grand Theft Auto que finalmente fue cancelado. Se tenía la participación de Snoop Dogg y de otro rapero muy conocido que incluso habían ayudado a escribir partes del guión. Mortal Kombat pues seguía generando ingresos, pero pues la verdad es que Mortal Kombat solito no era capaz de tapar los descalabros de proyectos como Blacksite Area 51, que tuvo un desarrollo así, un dolor de desarrollo que varias páginas lo han mencionado y el mismo productor del juego dijo que era una de las peores experiencias que había vivido en el mundo de los videojuegos. Y el otro título que también fue un descalabro masivo para la compañía fue un juego que finalmente también fue cancelado que se llamaba This is Vegas, que era algo así como un simulador de Las Vegas, donde había exploración de mundo abierto, habían casinos, habían carreras ilegales, había todo lo que ustedes se puedan imaginar que pasa en Las Vegas en un videojuego y tenía un montón de presupuesto. Y ya cuando las cosas parecía que como que tenían cara, es decir, ya el desarrollo, pues, oiga, ya pasamos las fases iniciales, ya estamos en las fases de pruebas y pues se dieron cuenta, oiga, no hay forma de que terminemos este juego, no alcanza la plata y también lo cancelaron. En 2008 sucedieron dos eventos que sellaron el futuro de la compañía. A principios de ese año se despidió a su presidente y el billonario vendió su mayoría de acciones por solo $100,000 y ¡Corran! la deuda inmediata de la compañía. Es decir, deme $100,000 y yo le entrego todas las acciones de la compañía y la deuda que me pertenece de esas acciones. Este fue un negocio así como no muy transparente porque el que lo compró como que no era, es como algo así como que le estaban haciendo un favor al billonario. No, no entiendo exactamente qué fue lo que pasó porque yo no entiendo de reglas de accionistas estadounidenses, pero pues eso fue a tal punto que llegaron las entidades regulatorias a investigar, oiga, esperen, esto no está como muy transparente que digamos. Los últimos juegos publicados por Midway fueron Blitz the League 2, Mortal Kombat vs. DC Universe y Willman. Estos fue antes de declararse en bancarrota en febrero del 2009. En mayo del 2009 también, Midway recibió una oferta de compra por parte de Warner Bros. Interactive Entertainment por $33 millones, lo que incluía todas sus franquicias y los estudios de Chicago y Seattle, pero dejaba por fuera los equipos de Newcastle, que habían trabajado en juegos como LA Rush y Willman, y el equipo de San Diego, que era el que había desarrollado Shaolin Monks y los juegos de lucha libre de TNA Impact. El plan original del juez que encargado de manejar la bancarrota de la empresa
era hacer una subasta pública donde todos llegaran a decir qué se llevaban y por cuánto dinero, pero la verdad no se recibieron más ofertas. La única que hizo una oferta pues sustancial fue Warner Bros. Interactive Entertainment. Entonces la empresa cumplió lo mejor que pudo sus obligaciones financieras, fue cerrada definitivamente en junio del 2010 tras 64 años de existencia. Acuérdense que esto se estrenó por allá en el 50 y tanto. Y así se convirtió en uno de los estudios que hacen parte ya de nuestra muertoteca. Jeje, me gustó el nombre. Sí, y no es que no nos guste contar historias agradables, pero es que así como la bruja en Los Simpson, prefiero contar historias de desamores y perdiciones y no. No, y que realmente esta compañía sí marcó una línea de lo que eran los juegos occidentales durante su época. Pues nada más grande que Mortal Kombat, Killer Instinct, Cruising USA, pues varias de las licencias, NBA Jam. Los juegos digitalizados. Uh-huh. Muchas tecnologías aplicadas. Yo incluso todavía recuerdo al final de su vida, todavía los Mortal Kombat salían en Wii, por ejemplo. Con muchísimos personajes, con mucho gore innecesario. Este era de ese tipo de compañías que hacían que los juegos de este lado del mundo fueran diferentes. Ahora, ¿qué le depara al futuro de la compañía? Pues yo les mencionaba que pues Midway ya, chao, desapareció, pero Warner compró 2 de sus estudios y un montón de sus franquicias. Los estudios, el más importante, el estudio de Chicago, ahora se llama NetherRealm Studios y sigue produciendo juegos de peleas como Mortal Kombat e Injustice para Warner Bros. De hecho, vamos en Mortal Kombat 11 y el último que se produjo bajo la batuta de Midway fue Mortal Kombat vs. DC, que es el equivalente como Mortal Kombat 8, si los estuviéramos numerando directamente. Entonces después de eso salió el 9, el 10 y vamos en el 11. Y adicionalmente, como tienen están bajo el control de Warner Bros., tienen acceso a las licencias de los personajes de DC Comics, que también pertenecen a Warner. Y por eso lanzaron la franquicia de Injustice. De hecho, ya tenemos dos podcasts en nuestro haber. No me sé los números, pero con mucho gusto los invito a que los busquen. Injustice. Y el otro grupo, el grupo de Seattle, fue fusionado con Monolith Productions en 2010. Esta empresa, digamos que es un poquito menos famosa, pero también ha lanzado juegos muy populares, como los de la franquicia de Middle-earth, Shadow of Mordor, y Shadow of War. Y son los que actualmente están trabajando en un juego de la Mujer Maravilla que fue anunciado en el 2021 y se estima que podría estar saliendo al mercado en 2024. No hay nada de ese juego excepto un teaser y que sabemos que se llama el juego Wonder Woman. ¿Y qué les puedo decir sobre las decenas, yo diría que casi que cientos de franquicias que ahora Warner posee? Pues están en el olvido. Y esa es, digamos, que la parte más negativa de que una empresa de este tamaño las controle. Y es que no hay ningún interés de resucitar ninguna de esas franquicias o reutilizarlas de alguna manera. Lo que les decía, la gente pide a gritos un remake de Shaolin Monks o una secuela de Spy Ops o un remaster de estos o una colección o algo que deje ver los mejores juegos que produjo Midway en sus muchos años en el mercado, pero no hemos vuelto a ver absolutamente nada de estas franquicias más allá de, no sé, la película de Rampage. Y eso es todo lo que les quería contar acerca de Midway, fundada en 1958 oficialmente y difunta en el 2010. Perfecto. Bueno, estuvo bueno estas. Vamos a ver cuántas de estas traemos
Ya tenemos varias, ¿no? Varios podcasts hablando de estas compañías que ya nos dejaron. Yo por mi lado ya estoy seguro que he hablado al menos de 3. Está el podcast acerca de Hudson Soft, que finalmente murió y fue comprada por Konami. Está el podcast de Acclaim, que sí tengo el número presente, que es el 894, que desapareció y sus franquicias están distribuidas a lo largo de muchas empresas, y eso les da el beneficio de que, por ejemplo, Night Dive, que es el que controla la franquicia Turok, está Le interesa produciendo estar sacándolo, sí. remasters de algunos de sus juegos, remakes posiblemente, y uno nunca sabe, de pronto en un futuro no muy lejano pueda venir o algo con más carnecita, pero por lo menos se ven nuevamente los juegos en el mercado. Y el día de hoy, Midway Games. Perfecto. Nosotros somos Crónicas Goomba. Recuerden que somos no solo este podcast que están escuchando, tenemos reseñas escritas, las encuentran en www.cronicasgoomba.com. Allí hay principalmente reseñas retro. Para nosotros es que tengan más de 10 años en el mercado de los juegos, pero también hay algunos juegos independientes por allí o algunas reseñas o artículos. No hay muchos de esos últimamente, pero pues sí pueden encontrar alguna información así relevante. Les agradecemos muchísimo que nos sigan en las redes sociales que utilicen. Nos encuentran generalmente como @crónicasgumba. Y los acompaño el día de hoy, Víctor Dalos, quien les habla. A mí me encuentran en @bdalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y por este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y esperamos que este tipo de podcast que se concentran en una compañía, yo sé que pueden ser un poquito pesados, también tratamos de hacerlos un poquito más cortos, que si les gusta este tipo de temas nos comenten, de pronto si tienen alguna empresa sobre las que les gustaría conocer más o escuchar un resumen. Pero creo que esa línea de la muertoteca me gusta. Yo la única que he traído ha sido de un juego, de una compañía independiente, Two Tribes, pero que también está muerta. También está muerta, precisamente. Yo creo que por ese lado es que nos podemos ir. Yo tengo uno que quiero hacer desde hace rato. Es una hermosura de empresa, pero la información es tan escasa que no sé cómo lo montaría, porque creo que produjeron 5 juegos en toda su vida y los 5 son joyas como no se pueden imaginar, que no vendieron un carajo y que hicieron que la compañía desapareciera. Pero si ustedes tienen alguna otra empresa, de pronto que ya está muerta o que hace mucho que no les suena, están cordialmente invitados a poner en sus comentarios sobre cuál les gustaría que habláramos. Perfecto. Sin más entonces, César. Hasta luego.